Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle por la oportunidad que tenemos de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Imploramos su Santo Espíritu que sea el quien dirija, Señor, y también abra los corazones de nuestros amigos oyentes que están en sintonía. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos una vez más a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire a través de este programa radial. Gracias, amigos radioyentes, por su fiel sintonía donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Como siempre lo hacemos, nos gusta traer el versículo lema de este programa radial que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, porque prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que hay dos potencias que están en juego. Por una parte está Satanás, que obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién va a prevalecer en este asunto? Satanás sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen y usa todo agente disponible a fin de prevenir, hermano John, que las almas vengan a la luz y escuchen estos programas. Pero bendito sea Dios que el Señor abre los corazones y las puertas para que la gente escuche estos programas que son tan llenos de luz. Así es, hay muchas personas que nos han estado llamando, queremos siempre animarles a que lo sigan haciendo. Si no obtienen tal vez la respuesta inmediata, pues no se preocupen, que a su debido tiempo le vamos a devolver su llamada si necesita algún material adicional en cuanto a estos temas. Yo sé, hermano Frank, que estos temas tal vez son nuevos para muchos o tal vez son un poco controversiales para otros, pero a medida que nos vayamos introduciendo más y más en esta extraordinaria profecía de Apocalipsis 12 que hemos estado abarcando durante todas estas semanas, todas esas dudas que tal vez algunos de nuestros amigos radioyentes tengan en sus mentes se van a ir aclarando con el favor y la iluminación del Espíritu Santo, por supuesto. Y la recomendación de nosotros, hermano John, es que tomen nota de los versículos que damos, porque no son mensajes nuestros, están en la palabra de Dios. Así es, como siempre lo hacemos, nos gusta traer también estos minutos o estas gotas de salud que siempre traemos a través de este programa, salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto es el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia, ese es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hoy vamos a continuar, amigos radioyentes, con un tema que dejamos prácticamente en el tintero la semana pasada, que lo titulamos el vegetarianismo. ¿Lo mejor para el ser humano? Esa es una pregunta y vamos a abrir con un versículo bíblico muy interesante. Génesis capítulo 1 y versículo 29 nos dice, o sea, refiriéndose a la dieta original dada por Dios en beneficio del hombre, hermano John. Génesis 1, 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Muy bien, así que los árboles producen ¿qué cosa, hermano Fran? Producen fruto. Interesante, y eso fue la dieta original que Dios le dio al hombre. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la grasa, de la carne
que es muy, pero muy perjudicial si ustedes no lo sabían. La mayoría de las personas ya están al tanto de que la grasa de la carne es perjudicial para la salud del ser humano. Aún el músculo magro o delgado contiene mucha grasa. También existe mucha grasa microscópica entre los músculos de estos animales. Las grasas constituyen la causa principal en la arteriosclerosis, que eso estuvimos hablando en programas anteriores, y en el envejecimiento de las personas, si ustedes no lo sabían. La evidencia científica de hoy da testimonio en favor de la sabiduría de la instrucción dada por Dios al antiguo pueblo de Israel de abstenerse del consumo de la grasa de los animales. Muchas personas hoy, hermano Frank, no tienen en cuenta esos principios de salud que siguen todavía significativos para nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y además, hermano John, además de enfermedades particulares y sus gérmenes, se ha demostrado que la carne contiene, escuchen amigos oyentes, 1 millón y más de 10 millones de gérmenes del colon, proveniente de la contaminación con la materia fecal al momento de morir en el matadero, refiriéndose a un animal. Así es, o sea que en algunos casos en la carne pueden estar presentes enfermedades tales como salmonelosis o la salmonela, botulismo, envenenamiento por pesticidas químicos, que muchas de estas reses son inyectadas, ¿verdad? Por estas inyecciones que le ponen, también la enfermedad de las vacas locas y muchas más, entre otras. Casi todo consumidor de carne en algún momento dado ha experimentado algún mal gastrointestinal contraído por carnes dañadas con muchas de las enfermedades presentes en el mismo, y en muchos casos los síntomas han sido muy similares a los de la gripe. Hablemos un poquito, hermano John, de la resistencia de los vegetarianos comparado con las personas que comen carne. Sí, muchas personas dicen que los vegetarianos están muriendo, que son pálidos. débiles, pálidos, flacos, que da vergüenza ver a un vegetariano. Ese es el decir de muchas personas hoy. Los consumidores de carne son notablemente inferiores a los vegetarianos, hermano John, en lo que es a la resistencia física se refiere. Es un hecho que en general los animales herbívoros tienen una capacidad de resistencia mayor que los carnívoros. Interesante. Eso se ve. Los perros alimentados con una dieta extensa de carne resultan tener mayor resistencia. O sea, exenta de carne, o sea, exacto, no carne. Sí, exacto. Experimentos hechos con atletas que comen carne y otros que son vegetarianos poseen una resistencia física superior. Eso está demostrado también. Repetidas veces los vegetarianos han sobrepasado a los consumidores de carne. La Biblia misma habla de eso, hermano John. Creo en Daniel por ahí, Daniel sí, capítulo... La misma Biblia lo aprueba, y si la Biblia lo dice, yo lo creo, mi hermano Amén. Fran, porque muchas personas solamente se dejan llevar por lo que ellos piensan, pero la palabra de Dios es clara. En el caso de Daniel y sus compañeros hebreos en Babilonia, Daniel capítulo 1, versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué le dijo Daniel a este hombre? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Por cuántos días? 10 días. Por 10 días. Y nos den legumbres a comer. Fíjese lo que pidió Daniel: legumbres a comer y agua para beber. ¿Y qué sucedió 10 días después? La misma Biblia lo explica, Daniel capítulo 1, versículos 15 y 17. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto del que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, o sea, carne, bebida y todas esas cosas. Correcto. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres.
Y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia, imagínense. Ese es el fruto de una alimentación vegetariana. Si usted no lo sabía, amigo radioyente, si hay algún ministro que nos está escuchando tal vez en estos momentos, si usted quiere tener mejor conocimiento, inteligencia, sabiduría en cuanto al estudio de la palabra de Dios, comience a cambiar su dieta, porque aquí es un principio establecido en la misma Biblia. Versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Amigos radioyentes, la Universidad de Yale publicó los resultados de un experimento. Se les pidió a 15 consumidores de carne que levantaran los brazos extendiéndolos de lado a lado. Solo 2 de ellos lograron sostener los brazos horizontalmente por 15 minutos. Nadie se pasó de los 30. La situación entre los vegetarianos era muy distinta. Dice este reporte, 22 de los 34 vegetarianos también llegaron a los 15 minutos. 15 de los 22 duraron media hora. Uno solo duró 3 horas. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? La flexión completa de piernas resultó ser igualmente reveladora, de acuerdo a este estudio que se hizo en la Universidad de Yale. 15 consumidores de carne hicieron un promedio de 1000 flexiones, mientras que los vegetarianos asombrosamente alcanzaron unas 2000. La mayoría de los consumidores de carne tuvieron que ser sacados al hombro. Ninguno de los vegetarianos requirió asistencia o ayuda. ¿Qué le parece a usted? Amén. Y la Biblia lo decía, usted lo leyó en Daniel capítulo 1, versículo 15 al 17. Daniel y sus compañeros obtuvieron, ¿qué cosa? Un rostro más robusto, o sea, más resistencia física. Interesante. Todo lo contrario a lo que enseña el mundo. El mundo enseña que usted está gordito, usted está más saludable, usted está flaquito, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Hasta aquí, hermano John, los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha ayuda para ustedes y para nosotros también, y vamos a continuar abarcando más sobre ese tema en los próximos programas. Así es. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, titulado La mujer y el dragón, parte número 6. Así que le aconsejamos que escuchen bien, tomen nota de los versículos, porque es una secuencia que hemos estado haciendo. Y vamos a empezar con el versículo que hemos estado utilizando de la parte 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 21. Siempre ponemos la Biblia por delante, hermano John. Amén. Nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, y muy también importante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, hermano John, nos dice lo siguiente. Que de ese texto vamos a ampliar un poquito más en nuestro próximo programa. Por eso, hermano Fran, es muy importante que las personas que están siguiendo fielmente esta secuencia de temas de Apocalipsis 12, que tengan un poquito de paciencia, porque vamos a ir poco a poco para ir profundizando, porque la palabra de Dios se escudriña, no se lee. Y Jesús dijo en San Juan 5:39 claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa escarbar profundamente para nosotros encontrar esas vetas que no están en la superficie, amigos radioyentes. Hay que cavar profundamente para poder entender cada uno de esos símbolos que están allí reflejados en este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Por eso es que nos hemos tomado el tiempo para ir descifrando a la luz de la palabra de Dios, como usted dijo, por supuesto, al principio, cada uno de estos significados y estos símbolos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás, amigos radioyentes, no descansará en perseguir y querer destruir la simiente de la mujer de Génesis 3:15, como lo analizamos en el programa anterior. Hemos podido ver a través del estudio detenido de esta importante profecía bíblica contenida en este capítulo 12 de Apocalipsis,
reflejado en ella la última batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, que concluirá cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. En el programa de hoy sentaremos la base contenida en Apocalipsis 12:6. Fíjense bien, vamos a sentar primeramente la base. No podemos empezar a edificar sin tirar una base. Es igual que cuando usted quiere edificar una estructura o una casa, si usted no tira una base firme, la casa se va a derrumbar. Así que en esta hora vamos a sentar esa base de Apocalipsis 12:6. Satanás comenzó a obrar en una forma despiadada y a la vez sutil para borrar de la faz de la tierra a la iglesia verdadera, o sea, la simiente de la mujer, la descendencia de esa mujer, que seguiría con la misión de Dios que estableciera desde el principio, o sea, de llevar, amigos radioyentes, a cada rincón de la tierra el mensaje de salvación, o sea, el evangelio. El relato bíblico continúa narrando cada detalle de esta importante profecía. Vamos a la introducción, hermano John, de este asunto. Cuando el Señor Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos a la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que Él sería quitado de medio de ellos. Así es. Hasta que el día de su venida, en poder y gloria de libertarlo. Desde el Monte de los Olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica, y penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarán sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. En unas cuantas declaraciones breves, el terrible significado predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrán a la iglesia de Dios. Así es, Jesús se lo dijo en ese famoso sermón profético que le aconsejamos a las personas que nos están escuchando en esta hora que tomen tiempo para estudiar el capítulo 24 de Mateo. Dice Mateo capítulo 24, pero solamente vamos a leer los versículos 9 y el versículo 21. En esta ocasión dice así, son palabras de Jesús. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ahí está, tiempo futuro. Esos dos verbos están en futuro. Y seréis aborrecidos de todas las gentes, o sea, de todas las naciones, por causa de mi nombre, o sea, por causa del evangelio, de la verdad. ¿Por qué? Porque habrá entonces gran tribulación, dijo Jesús en el versículo 21 de Mateo 24, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La iglesia primitiva, hermano John, atestigua, o la historia de la iglesia atestigua, que esas palabras se cumplieron de la del Salvador. O sea, se cumplieron al pie de la letra las palabras de Jesús. Claro, los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó de que triunfara el evangelio. Sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendió el fuego de la persecución, y los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares, tal cual como Jesús lo predijo en Mateo capítulo 24. Así es, prácticamente el cristianismo estaba siendo un rival para el paganismo en ese entonces. Recuerden, mis queridos amigos radioyentes, que esta historia profética comenzó cuando el gran dragón rojo quiso devorar al hijo que había nacido, o sea, el Mesías. Y en ese entonces, cuando el Mesías nació, como ya lo dijimos en programas anteriores, el imperio que gobernaba el mundo en ese entonces era Roma pagana, o sea, Roma imperial, la Roma de los Césares. Usted tenía un versículo allí muy interesante que compartir también. Sí, también el apóstol Pablo también se refirió a esas persecuciones. En Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 37, nos dicen, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, arreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá y para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ahí está, eso fue prácticamente un cuadro profético de las palabras que Cristo había dicho, hermano Frank, en Mateo 24, versículos 9 y versículo 21. O sea que estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, recuerden, detrás de todo esto estaba ¿quién? El gran dragón bermejo, que es Satanás.
en primera instancia. Y obviamente Satanás usó estos poderes como Roma, y uno de ellos fue Nerón. Cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Se los condenaba, o sea, a los discípulos de Cristo, a los cristianos, se los condenaba como rebeldes contra el imperio romano, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Muchos de ellos fueron arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros romanos. Algunos de ellos fueron crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes, así como lo dice el libro de Hebreos, y los echaban a la arena para ser despedazados por las fieras. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión, amigos radioyentes. En ese entonces, en las fiestas populares del Imperio Romano, grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas, con aplausos y con gritos. ¿Qué le parece a usted? Tremendo. Y se vieron también obligados, hermano John, a buscar escondite, o sea, los cristianos, en lugares desolados y solitarios. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma. Se habían cavado a través de la tierra piedras largas, galerías subterráneas, cuya oscura e intrigada red se extendía legua más allá de los muros de la ciudad. Y esas catacumbas hoy existen actualmente. Interesante. Vamos a hablar entonces un poco. Acuérdese, hermano John, de Apocalipsis capítulo 12, que estamos hablando de cuando la mujer fue perseguida, ¿no? Así es, persecución de los cristianos en los primeros siglos por el Imperio Romano. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico. Apocalipsis 12, versículo 6. Que nos vamos a quedar un poquito ahí en ese versículo, porque ese versículo está lleno de grandes verdades. Dice así el versículo 6, y la mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Recuerden, amigos radioyentes, estos días que está hablando aquí este versículo 6 son días proféticos, y en profecía un día equivale a un año, o sea, un periodo de 1260 años, que lo vamos a ampliar un poquito más en nuestros próximos programas para que así ustedes puedan entender el contexto de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 6. Al principio, los romanos consideraron el cristianismo como una nueva secta judía. Con base en diversos testimonios, se afirma que durante la segunda mitad del primer siglo y hasta el siglo segundo y también hasta el siglo cuarto, los cristianos fueron también perseguidos por autoridades del Imperio Romano, que consideraba a los cristianos en ese entonces, ya sea como judíos sediciosos o como rebeldes políticos. Vamos a hablar un poco acerca de esas persecuciones, hermano Fran, porque dice que la mujer huyó al desierto. Usted hizo un comentario muy importante. Ese desierto simboliza las catacumbas, los cerros, las montañas, en fin, que sirvieron de refugio, ¿verdad?, para estos fieles hijos de Dios que eran perseguidos por Satanás, obviamente, pero a través de Roma imperial. Vamos a hablar acerca de las persecuciones más sobresalientes. Hubieron muchas, no las podemos nombrar todas, amigos radioyentes, por factor tiempo. Solamente vamos a hablar de las principales y de los césares que estuvieron involucrados en dichas persecuciones. Empecemos con la persecución de Nerón en los años 64 a 68 después de Cristo. Por supuesto. Alrededor del año 64 a Nerón el pueblo lo atribuyó del incendio de Roma para escapar de la ira de la población. Se le ocurrió culpar a los cristianos de ese crimen. Así es. Fueron detenidos los cristianos de Roma y muchos fueron crucificados en la cercanía de Roma. En eso incluimos a Pedro y a Pablo, murieron en esa persecución, hermano John. Así es. Vamos a hablar de la persecución de Domiciano, otro emperador romano, entre los años 81 al año 96 de nuestra era, por supuesto. Otro emperador que se recuerda por su crueldad con los cristianos fue Domiciano. Entre esos años que acabamos de mencionar, 81 y 96. Entre los numerosos cristianos martirizados durante esta persecución estaban Simeón,
obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto y se dictó una ley diciendo, fíjense la ley que se dictó en el gobierno de Domiciano, que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Imagínese usted. O sea que era una prueba bien grande para aquellos que decían ser cristianos en ese entonces, Ahí hermano no, Frank. Ahí no había inocente. La persecución de Trajano en los años 109 al 111. Bajo Trajano, Simeón, el que usted acaba de mencionar, segundo obispo de Jerusalén, fue crucificado. Ignacio, obispo de Antioquía, fue arrojado a los leones en el anfiteatro de Roma. Plinio el joven, gobernador de la provincia de Bitinia, envió al emperador Trajano un excepcional informe acerca de los cristianos, el cual decía, se reúnen en cierto día antes de amanecer para cantar himno de alabanza en honor a Cristo, su Dios. Toman juramento de obtenerse de ciertos crímenes y comen un alimento corriente, pero inocente. O sea, interesante este asunto. Sí, esa fue la carta que le mandó este joven Plinio a Trajano. ¿Qué más hizo Trajano? Y Trajano profanó los lugares sagrados de Jerusalén e erigió estatuas de dioses paganos en lugar del Calvario y sobre el sepulcro de Jesucristo. Increíble. Esto está en una enciclopedia que usted lo puede encontrar en la internet, en wikipedia.com. Todo esto que nosotros estamos compartiendo con ustedes, amigos radioyentes, y en los programas posteriores, vamos a hablar de la historia, porque todo esto son fuentes de historia. Esto no es invento de nosotros. Usted lo puede encontrar en cualquier libro de historia. Vamos a hablar un poco acerca de la persecución de Diocleciano, otro César romano, años 303 al 313. En el año 313, Diocleciano dio inicio a la persecución más severa que jamás haya experimentado el cristianismo en ese entonces. Fue el que desterró a Juan, el discípulo de Cristo, a la isla de Patmos. ¿Qué le parece a usted? Sin duda, esta persecución que se extendió por todo el imperio y que duró más de 10 años fue meramente otra parte de su programa para fortalecer el gobierno romano. Muchos cristianos, amigos radioyentes, bajo el gobierno de Diocleciano fueron cazados como animales, quemados o arrojados a las bestias salvajes. Sin embargo, el número de cristianos martirizados no podía compararse con el número de cristianos que escogían, a pesar de la persecución, seguir a Cristo en lugar del César. La oposición por uno de los gobiernos más poderosos que jamás el mundo haya conocido no era rival para el poder del evangelio. Esto que nosotros estamos diciendo, hermano Frank, se encuentra en un libro de historia que nosotros tenemos en nuestro poder, que si alguna persona que nos está escuchando quiere copias, con mucho gusto se lo enviamos. Historia del Mundo, página 120. Me llamó mucho la atención esa. Usted iba a decir algo, ¿no? No, está bien, siga. Algo muy interesante, hermano Fran. ¿Por qué no continuamos? Y me gustaría leer un versículo porque el Señor lo dijo en su palabra en cuanto a esos 10 años, porque Dios le había dicho al Señor que iba a sufrir persecución por 10 años a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, pero vamos a buscar el texto en unos segundos. Sí, continuando con esa red de persecución, hermano John, Constantino tuvo que hacer una reconciliación con el cristianismo porque la cosa se veía muy oscura y muy ruda, ¿no? ¿Tiene ese versículo de ahí, por favor? Así es, hermano Fran, para que ustedes se den cuenta, amigos radioyentes, que la persecución de Diocleciano, de acuerdo a la historia, duró un promedio de 10 años. Y el Señor ya lo había dicho en su palabra. Por eso nosotros cuando hablamos de días, estamos hablando de años literales, porque un día en profecía bíblica es igual a un año. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Ya el pueblo de Dios iba a padecer y padeció esta persecución. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Por cuántos días? 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida. Y eso exactamente se cumplieron esas palabras de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, cuando Diocleciano lanzó la persecución más severa que jamás haya experimentado el cristianismo por un periodo de 10 años, tal y como decía hermano Frank, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Del año 303 al 313, 10 años completito, ¿no? Así es. La conversión de Constantino, la reconciliación con el cristianismo, hermano John, liderada por Constantino. El intento de Constantino para unir al imperio por medio del cristianismo fracasó. Recuerden que todo esto es sacado de un libro de historia. Aquí tenemos nosotros las pruebas que se los vamos a ir dando a medida que vamos compartiendo con ustedes esta historia increíble basado en lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 6. El imperio se dividió permanentemente en el año 395 después de Cristo y la parte oeste del imperio fue destruida menos de un siglo después. En el imperio romano del oriente, el emperador continuó siendo la cabeza de la iglesia, o sea, Constantino. Pero en el oeste, hermano John, donde el imperio y el emperador se debilitaban, el papa fue reconocido como la cabeza de la iglesia. Así es. En el año 445 después de Cristo, Valentino III, el emperador romano del oeste, oficialmente reconocido como el Papa León I, como supremo sobre la iglesia. O sea que el primer emperador, Valentino III, de acuerdo a este libro de historia, recuerden, amigos radioyentes, nosotros estamos citando la historia. Usted puede leer esto en cualquier libro de historia. Una vez más, si usted quiere las copias de estas páginas que nosotros estamos compartiendo con ustedes, usted nos las puede pedir a vuelta de correo y nosotros se la enviamos. El emperador Valentino III fue el primer emperador del oeste que oficialmente reconoció al Papa León I como supremo sobre la iglesia. La historia mundial, amigos radioyentes, recuerda al Papa León I como el Grande, por su gran poder, por eso se le llamó el Grande. Fue León I y no un emperador romano quien fue a encontrarse con Atila, líder de los hunos en Asia, para persuadir a los invasores a que no atacasen a Roma. León I también urgió a que fuesen muertos aquellos que estuviesen en desacuerdo con la iglesia romana en asuntos de creencia cristiana. Después que el imperio romano del oeste se desmoronó y cayó, los papas católicos romanos fueron por un tiempo más poderosos que cualquier gobierno ordinario en Europa del oeste. Al obispo de Roma se le comenzó oficialmente a llamarse Papa. Esto se encuentra en Historia del Mundo, páginas 138 a la 145. También vamos a tocar, hermano yo, la cristianización del imperio romano y paganización de la iglesia. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. O sea, hermano Frank, que esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue un periodo que tomó varios siglos, pero esto era el plan maestro de Satanás. Satanás, hermano Frank, veía que entre más cristianos eran arrojados al circo romano, entre más cristianos eran crucificados, entre más cristianos eran desterrados, más cristianos se levantaban. Y por lo tanto, Satanás ideó otro plan maestro, que de eso vamos a estar hablando, así que usted no se puede perder el programa de la próxima semana. Si se tenía que perder un programa, mejor que se hubiese perdido este y no el de la próxima semana. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban su vida no cesaba cuando estos fieles portas entandantes caían en su puesto, triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. Amén. Por su testimonio, ¿no? Así es. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano viviendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentanos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia, de nada os vale nuestra crueldad. Bendito sea Dios. O sea, vuestra crueldad, así es. O sea que el ejemplo que daban, hermano Fran, estos hombres y mujeres en su vida y en su testimonio al morir, eran una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio
y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? En vista de esto, amigos radioyentes, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Recordemos, hermano Fran, para hacer memoria, que Satanás no pudo destruir al hijo de la simiente de la mujer, que es Cristo, el Mesías, y fue arrebatado para Dios y para su trono, como dijimos en el programas anteriores. Por eso Satanás se empeñó en destruir ahora esa iglesia naciente, esa iglesia neotestamentaria fundada por Cristo mismo. ¿Por qué? Porque esa iglesia contenía en su seno la verdad pura del evangelio. Un evangelio puro. Así es, si podía engañar a los discípulos de Cristo, o sea, Satanás, e inducirlos a ofender a Dios, decaerían ¿qué cosa? Su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil del enemigo. Y el gran adversario, hermano John, o sea, Satanás, se esforzó entonces por obtener con artificio lo que no consideraría con la violencia, o sea, cambió los planes. O sea, lo que no consiguió con la violencia, Con la persecución, exactamente con la persecución, lo hizo de otra forma, ¿verdad? cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. La idolatría fueron inducidos a aceptar una parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. O sea, los idólatras, ¿verdad? Es un peligro. Fueron inducidos a aceptar una parte de esa fe cristiana, así es. Profesaban aceptar a Jesús como hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado. Tremendo peligro, hermano John. Ajá. Ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concepciones, propusieron que los cristianos hicieran la suya para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe de Cristo. O sea, usted podía comprar la salvación. Así es, eso es lo que sucede en muchas iglesias del cristianismo moderno hoy. Muchas personas que son miembros de muchas iglesias son personas que verdaderamente no se han convertido, y por eso estas iglesias están decayendo espiritualmente. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia cristiana cuando el paganismo se fue introduciendo sigilosamente dentro del seno de la iglesia por artimaña de Satanás, por supuesto. Y hoy en día se le llama cristiano a cualquier cosa. Así es, la iglesia se vio entonces, amigos radioyentes, en ese tiempo, por supuesto, en gravísimo peligro. Y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir con el error. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Recordemos, hermano Frank, que a esta altura ya ninguno de los discípulos de Cristo existían. Eso fue después de que esos pioneros, esos héroes de la fe, murieron. Fue un tiempo, amigos radioyentes, de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de la verdad. Vamos a hablar un poco acerca de la conversión, de la supuesta conversión de Constantino, porque todo eso se fue llevando a cabo. Estamos sentando la base, ¿verdad?, para entrar de lleno y explicar Apocalipsis 12:6, esos 1260 días que están allí registrados. Constantino, como usted dice, hermano John, en su guerra contra los otros aspirantes al trono, en víspera de la batalla del puente de Milvaín, en las afueras de Roma, el 27 de octubre del año 312 después de Cristo, vio en el cielo sobre el sol poniente una visión de la cruz y sobre ella las palabras que dice: este es signo de... O sea que en este signo vencerá. Resolvió lucha bajo la bandera de Cristo y ganó la batalla. Fue el punto crucial de la historia del cristianismo. Hermano Fran, usted ha dicho algo muy importante. Recuerden que todo esto está en la historia, amigos radioyentes. Constantino, en esa batalla, tuvo esa visión y supuestamente vio una cruz. Y decía: en este signo vencerás. Así que él resolvió, como usted lo dijo, luchar bajo la bandera de Cristo. Como producto de esa victoria
grandiosa de Constantino, o sea, esa batalla del puente de Milbaín, como usted lo acabó de mencionar, en las afueras de Roma, esa fecha histórica, eso no lo podemos olvidar, el 27 de octubre del año 312 después de Cristo, vino un edicto, amigos radioyentes, el famoso edicto de Milán, o tolerancia, en el año 313, firmado por Constantino el Grande. Mediante este edicto, Constantino dio a los cristianos y a todos los demás plena libertad de seguir aquella religión que cada uno escogiese. Primer edicto de esta naturaleza en toda la historia del Imperio Romano, hermano Frank. Fue más allá, o sea, Constantino favoreció a los cristianos en todas formas, llenó de ellos muchos puestos prominentes, eximió de impuestos y del servicio militar a los ministros cristianos, impulsó la construcción de iglesias, o sea, Constantino hizo del cristianismo la religión de su corte, emitió en el año 325 una exhortación general a todos sus súbditos a que abrazaran el cristianismo. Y por cuanto la aristocracia romana persistió en adherirse a sus religiones paganas, trasladó la capital a Bizancio, llamándola Constantinopla, la nueva Roma y capital del imperio cristiano. Hoy actualmente Estambul, allí en Turquía. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Y también, hermano John, Constantino y la relación que tiene con el venerar el Día del Sol. Constantino declaró el día de descanso, el domingo, día de asamblea de los cristianos, prohibió el trabajo corriente en él y permitió que los soldados cristianos asistieran al servicio de las iglesias. Hermano John, muchos hermanos hoy en día se reúnen los domingos sin saber dónde vino eso. Así es. Este día de descanso, o sea, el domingo, significaba mucho para los esclavos. El cristianismo, religión del Estado Imperio Romano, Constantino había hecho que lo fuera en la práctica, pero llegó a hacerlo oficialmente bajo Teocidio, desde el año 378 al 395, quien hizo obligatoria la membresía de la iglesia. Fue la peor calamidad que jamás haya sucedido en la iglesia. Hasta los días de Constantino la conversión era voluntaria, un cambio genuino de corazón y de vida. Pero ahora la conversión obligatoria llenó a la iglesia de gente no regenerada. O sea, todo el mundo era cristiano y todo el mundo asistía, ¿no? Así es. Compenetró a la iglesia el espíritu militarista de la Roma imperial. La iglesia cambió de naturaleza y sobrevinieron 1000 años de abominaciones papales. Muy bien, vamos a entonces hablar un poco acerca de la división del Imperio Romano, que todo esto está en la historia también. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio I, el mismo emperador que hizo que el cristianismo fuese la religión oficial del Imperio Romano, dividió el imperio entre sus dos hijos. Esta división llegó a ser permanente. Nunca otra vez el viejo Imperio Romano gobernó como una sola unidad con un solo emperador. El Imperio Romano del Oriente, llamado el Imperio Bizantino, duró por más de 1000 años, siguiendo el patrón establecido por Diocleciano y luego por Constantino. Pero el Imperio del Occidente pronto cayó ante los invasores bárbaros. Así llegó a su fin el poderoso Imperio Romano y comenzó una nueva era de la historia mundial. Esto se encuentra en Historia del Mundo, páginas 123 y 131. El poder de los papas, hermano John, sin duda los papas soñaban con gobernar a una iglesia visible y organizada, compuesta por todos los cristianos. Pero al principio fue el emperador romano el que actuó como el que gobernaba la iglesia. O sea, Constantino el Grande trató de usar durante el principio del cuarto siglo del cristianismo como el fundamento del tambaleante gobierno romano. Así es, o sea que Constantino quiso usar el cristianismo para que no se le desmoronara el imperio. Para ese tiempo, los cristianos profesos estaban divididos seriamente sobre asuntos de creencias. La división más importante envolvía la relación entre Dios el Hijo y Dios el Padre. O sea, el arrianismo predominaba en ese entonces y se llamaba así por Arios, un líder de la iglesia en Egipto. Creía y enseñaba que Cristo no era Dios. Oiga lo que este hombre enseñaba,
sino que en lugar de ello había sido creado por Dios el Padre. Y esto, hermano Frank, vale la pena mencionar que esta es la creencia enseñada por nuestros amigos testigos de Jehová hoy actualmente. ¿Qué le parece a usted? O sea, que esa doctrina vino del arrianismo. El arrianismo estaba sofocando la base de la salvación, hermano John. Socavando. A saber que Dios, por medio de Cristo, tomó para él el castigo por el pecado. Aún así, el arrianismo estaba ganando a muchos seguidores. La única preocupación de Constantino para ese entonces era la división que el arrianismo estaba causando entre los cristianos profesos. El emperador vio que el cristianismo era una herramienta para unir el imperio y fortalecer los fundamentos de su poder. Así es, Constantino en el año 325 después de Cristo convocó a un concilio de todos los obispos de la iglesia para resolver las disputas y actuó como si él mismo era la cabeza de la iglesia. Con el emperador Constantino presidiendo en este concilio de Nicea, colocó al arianismo bajo maldición. Constantino usó sus poderes como emperador romano para poner en vigor las decisiones del concilio, so pena de muerte a los desobedientes. O sea que todos los libros arianos debían ser quemados y todos los arianos debían ser desterrados del imperio. Poco después del concilio, el escritor de historia Eusebio, con la aprobación de Constantino, describió al emperador romano como el representante de Dios en la tierra en todos los asuntos. Lo que hoy se llama también al Papa también. Así es. Borrando así la distinción de Cristo entre las cosas que son del César y las cosas que son de Dios. Así es. Hablamos un poco acerca de León I, el Papa como cabeza de la iglesia. En el Imperio Romano del Oriente, el emperador permaneció como la cabeza de la iglesia, pero en el Occidente, donde el imperio y el emperador se debilitaban, se reconoció al Papa como la cabeza de la iglesia, hermano Fran. Pero ¿aprueba la palabra de Dios esto? Vamos a ver qué nos dice en la Biblia en cuanto a eso. Hay un versículo que nos confirma eso y no está de acuerdo con lo que usted acaba de leer, hermano John. Exacto. Efesios capítulo 1 y versículo 22 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, de Cristo, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Efesios capítulo 4 versículo 15 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo que es aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Amén. Y dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18, y Él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En el año 445 después de Cristo, el emperador romano del occidente, Valeriano III, oficialmente reconoció al Papa León I como jefe supremo de la iglesia. La historia mundial recuerda a León I como el grande, ya lo dijimos, por su gran poder. Y así que ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que en aquel entonces el Papa fue puesto como cabeza de la iglesia, pero la palabra de Dios nos dice claramente que el Papa no es la cabeza de la iglesia, sino que es Cristo Jesús. Amén. En el año 494 después de Cristo, Gelasio, el sucesor de León, fue un paso más al frente que León, quien había hecho al Papa como supremo sobre todos los obispos. Gelasio separó al poder del gobierno y la iglesia como dos espadas. Pero en asuntos con relación a Dios, decía Gelasio, los obispos son supremos sobre todos los gobernantes humanos. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Y después que se demoró y cayó el Imperio Romano, hermano John, del Occidente, los papas católicos romanos fueron por un largo tiempo más poderosos que cualquier gobierno ordinario en el oriente de Europa. Escuchen bien, la Edad Media comenzó alrededor del año 500 después de Cristo, alrededor de cuando el obispo de Roma se le comenzó a llamar oficialmente Papa. Esto está en la Historia del Mundo, página 443 y 444, hermano John. Rectificamos, 143 y 144.
Es interesante, hermano Fran, porque lo que nosotros estamos presentando en esta hora no lo estamos inventando nosotros. No queremos que nadie de las personas que nos estén escuchando se sientan mal por ello, porque todo esto está en la historia. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás quería, bajo cualquier circunstancia, corromper la fe de esa iglesia pura. ¿Estamos de acuerdo? Cristo fundó una iglesia. Mateo capítulo 16 le dijo al apóstol Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Muy importante que nosotros pensemos en esas palabras registradas allí en los evangelios, amigos radioyentes. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás fue destruir esta iglesia, borrarla, extirparla de la faz de la tierra. Al no poder lograrlo, porque como leímos, entre más cristianos eran arrojados a las fieras o al anfiteatro romano, perseguidos o desterrados, decapitados, crucificados, más cristianos salían y más cristianos se levantaban. Muchos paganos, como dice este libro de historia, muchos de ellos inclusive aceptaron esa fe pura del cristianismo y se añadieron a las filas de la iglesia de Cristo. Por eso Satanás estaba viendo que su imperio en esta tierra estaba sucumbiendo, amigos radioyentes, y es por eso que se propuso idear otro plan, el plan de ir introduciendo dentro de la iglesia el paganismo. Y obviamente cuando cayó Roma occidental, cuando cayó ese imperio de Occidente, el Papa de Roma comenzó a gobernar, y dice, como dice este libro de historia, los líderes de la iglesia en ese entonces, la iglesia romana, tenían más poder que muchos gobernantes humanos en esta tierra. Así que, hermano Fran, vamos a entrar de lleno a otras cosas más importantes en nuestro próximo programa, porque el tiempo prácticamente se nos ha ido de las manos, pero esperamos de que las personas que nos están escuchando en esta hora tomen nota de cada uno de estos versículos que hemos leído, de estos pasajes de la historia, y puedan darse cuenta, amigos radioyentes, que Satanás tiene un plan maestro. Y el plan maestro es erradicar completamente a ese pueblo, a esa simiente de la mujer que tiene esas verdades puras que fueron dadas a este pueblo, al pueblo de Dios por muchas generaciones. Hermano Fran, vamos a terminar con un versículo, a leer las características de ese pueblo, porque vamos a leerlo más, o estudiarlo, diría, más detalladamente en nuestros próximos programas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Si usted lo tiene ahí a la mano, por favor, nos gustaría que lo leyera. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermano John, esta historia se va a repetir en el tiempo del fin también, ¿no? Así mismo es. El Satanás nunca ha podido destruir la verdad. Nunca ha podido erradicar la verdad completamente. ¿Por qué? Porque la verdad viene de Dios. La verdad viene de lo alto. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, lo dijo en San Juan capítulo 14 y el versículo 6. O sea que esta verdad, amigos radioyentes, este evangelio eterno, como está descrito en Apocalipsis 14, versículo 6, es de origen celestial. No es un evangelio creado por hombres. Pero Satanás no va a poder nunca corromper esa verdad o ese evangelio puro. ¿Por qué, amigos radioyentes? Porque el Señor va a tener un pueblo en esta tierra, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Un pueblo, amigos radioyentes, que tiene dos características muy importantes. Tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Ese es el remanente, el residuo que va a quedar de esa simiente de la mujer en el tiempo del fin. Y Satanás va a levantar una persecución magistral en el tiempo del fin, como usted lo dijo, contra ese remanente. Y también el hermano John, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así mismo es, este evangelio va a determinar la obra que comenzó en el principio, gloria a Dios. Apocalipsis 3:15, cuando entró el pecado
en el mundo. Amigos radioyentes, nos resta decirles lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está llamando o está tocando la puerta de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar y quiere alumbrar tu mente, porque Él quiere mostrarte la verdad, amigo radioyente. Él quiere mostrarte una verdad que está estampada en la palabra de Dios. Tal vez tú te encuentras como nos encontrábamos nosotros en épocas anteriores, exentos de conocer la verdad y conocer el evangelio de Cristo que nos trae salvación. Tal vez tú te encuentras creyendo en un sinnúmero de ritos o de invenciones o de mandamientos de hombres, pero el Señor te está haciendo un llamado en esta hora. Él quiere que tú vengas al conocimiento completo de la verdad y puedas ser salvo. Pero si usted desea escribirnos, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si desea llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Recuerde, si no recibe una respuesta inmediata, deje su mensaje y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Si usted tiene alguna otra persona en otro lugar, en otro estado de la nación de Norteamérica o en otro país y desea que también se beneficie con estos programas radiales, dele la página de internet www.q1300.com. Esa es la página de internet oficial de esta emisora por la cual transmitimos este programa, para que así sus familiares o sus amistades o sus seres queridos que radican tal vez en otro país o en otro estado de la nación puedan escuchar este programa todas las semanas a través de esta emisora. Repito, www.q1300.com, o entre a nuestra página de internet de nuestro ministerio, www.elfuerteclamor.org. Allí encontrará estudios bíblicos, encontrará temas bíblicos, videos, en fin. O si desea que se ore por usted, si usted tiene alguna necesidad, algún familiar enfermo, algún hijo descarriado, escríbanos o llámenos o llame a este número de teléfono 409-0402 con el área 813, Grupo de Apoyo Génesis. O si desea visitarnos, nos gustaría conocerles. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Hubert, Tampa, Florida, área postal 33614. Allí estaremos para servirles todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Hermanos radioyentes, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues el próximo programa.